Ya. Espero lograr sumar en mi meta. Entonces, vamos a hacer dos cosas principalmente. Una, estudiar unas coordenadas. A ustedes en clases les definieron como coordenadas cilíndricas, esféricas, eligieron como ya. Esto sirve para calcular cosas. Vamos a estudiar una coordenada. Estas son las toroidales. En la guía les piden estudiar las, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Parabólicas. ¿Ya? Entonces, puse las toroidales para que vieran cómo se estudian, cómo se trabajan y todo. Después vamos a calcular un par de cosas en coordenadas ortogonales. Y si nos da el tiempo, vamos a encontrar un par de relaciones entre los vectores unitarios. En caso que no nos dé el tiempo, le puse una indicación de cómo se hace el problema. Las dos formas, de hecho, de cómo resolver. En la pauta resuelvo el problema de las dos maneras. ¿Ya? Entonces, bueno, un pequeño resumen porque harta materia la que han visto. Nosotros ahora vamos a empezar a trabajar con unas cosas que se llaman o sea, coordenadas ortogonales, curvilíneas ortogonales, coordenadas generalizadas, no sé. Nombre hay para elegir. ¿Lo podría acercar un poco más, por favor? Sí, voy. Ahí está bien. Gracias. Sí, sí. Entonces, tienen nombres para elegir. Lo útil de estas coordenadas es que nos permiten escribir cosas que pueden ser complicadas en forma cartesiana de manera más simple. El ejemplo clásico es cuando uno está trabajando con gravitación en mecánica o las cosas eléctricas en electro y todas esas tonteras, que son cosas que dependen de un centro y son como radiales, ¿no? Dependen del radio. Entonces, a veces es más fácil escribir esta cuestión como en función del radio que en función de X y Z y todas esas tonteras. Y esta cosa nos sirve para poder calcular eso. Eh, Asociado a todas las coordenadas ortogonales hay unas cosas que se llaman factores de escala. Los factores de escala, como para lo que nos sirven es para calcular cosas. Si queremos calcular un gradiente, una divergencia, un rotor, todas las cosas que calculemos van a estar teniendo que multiplicar por un factor que es como un factor que nos arregla cómo estaba variando esto en función de las variables. Más o menos esa es la idea. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, tenemos el gradiente y todo está multiplicado aquí por un factor. Entonces, factor de escala. ¿Ya? Entonces, más que nada sirve para poder simplificar los cálculos y chantamos la formulita y nos va a dar los resultados. Generalmente uno trabaja con los vectores unitarios. ¿Ya? O sea, tenemos nuestra coordenada curvilínea y uno puede hacer los vectores unitarios, que siempre es normalizar. Y en este caso a uno le interesan los vectores unitarios que son como tangentes. Por eso aquí está la derivada de la curva. R siempre va a ser como la posición. Entonces derivamos y le ponemos un factor de escala que es la normalización. Entonces, vamos a trabajar mucho con eso, en cilíndricas, rotongo, tetatongo creo que. Rotongo, tetatongo y catongo. En esférica, eh, rotongo, tetatongo y fitongo. Y en cartesiano hay tongo, catongo, jotatongo y bueno, uno puede seguir con cuantas coordenadas quiera. ¿Ya? Yo aquí en el resumen les puse como la definición de las más clásicas que son esférica y cilíndrica. Cómo se escribe el vector posición. Los dominios de las variables. Esto es bien importante, va a ser más importante cuando empecemos a estudiar más integración. Esto va a jugar un rol importante para decir entre qué integramos. Los factores de escala y los vectores unitarios. ¿Ya? Y lo mismo con la esférica. ¿Ah? Normalmente los controles usuarios daban las fórmulas para casi todo, menos los factores de escala. Eso había que aprendérselo. Bueno, ahora ustedes pueden tener el resumen a mano y todo, así que no es necesario que se lo aprendan, hay que saber ocuparlo. Y para ocupar estas cosas, en realidad lo único que importa es saber la formulita y que tenemos que empezar a meter factores de escala en las fórmulas. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora más adelante. Vamos a intentar calcular un gradiente y cuando estemos matraqueando vamos a tener que acordarnos ya el factor de escala de esto y lo vamos a poder meter en la fórmula. ¿Ya? No más que eso. Esto es como un resumen de todo coordenadas ortogonales. Así que nosotros vamos a poner a matraquear ahora. Entonces, nosotros vamos a estudiar las coordenadas toroidales o del toro. No sé si conocen cómo se ve un toro. Si no se los puedo presentar, lo tengo por aquí. Como una rosquillita. Como una rosca, una dona, así. Es un toro. ¿Ah? No sé bien en qué contexto ocurre. Según el profe, quizá ocurra en cosas con espira y cosas de electricidad. Así que probablemente los que se vayan a cosas con electricidad ven estas cosas.
pero sirve para estudiar curvas de esta manera, como una dona, básicamente. Entonces, si tu figura está escrita de esta manera, bueno, puede convenir escribir las fórmulas con estas coordenadas. Ahora, si buscan en Google, esta no hace la definición que van a encontrar. De hecho, estuvimos conversando con el profe, como que esta definición no es la que aparece en Google. En Google aparecen con tangente hiperbólica, seno hiperbólico y todas las funciones hiperbólicas. Así que, bueno, no les puedo decir más que esta es la definición que está en el apunte, así que podemos ocupar esa que es un poco más simple según yo. Ya, pues, les presento, esta es la ecuación del toro. Un toro como dado un radio fijo, o sea, si se acuerdan, el toro es como algo así como una parte del toro. Este radio, el R chica, y el R grande es como lo máximo posible que me puedo mover. Tienes que pensarlo como que voy a estar mirando capas. Entonces, el R chica es como el toro chiquitito y el R grande es como hasta dónde puedo llegar. Básicamente esa es la idea. Entonces, esta es como la superficie que tenemos del toro. Y para justificar la definición de que estas son las coordenadas que sirven, veamos que cumple esta ecuación. ¿Ya? Entonces nos dicen que R se escribe como estas coordenadas. Entonces lo que estamos diciendo es que X va a ser R grande más R seno de phi y un coseno, me faltó. Ahí está el coseno de teta. Y tengo va a ser R más R chica seno de phi. Seno de phi. Y el Z es R coseno de teta. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta formulita. R igual a eso. Entonces, esas son nuestras coordenadas y las estamos escribiendo. Ahora, verifiquemos que se cumple esa ecuación. Calculemos los cuadrados y empezamos a escribir las cuestiones. Entonces, x cuadrado, yo lo voy a escribir de una manera un poco más compacta, porque estas cosas se van a eliminar, entonces, para no escribir tanto. Es simplemente el primer término al cuadrado por el segundo al cuadrado, una multiplicación. Y el y cuadrado, si se dan cuenta, es casi lo mismo. El mismo factor a la izquierda, y después tiene un seno. Entonces, ¿qué pasa cuando lo sume? Bueno, voy a poder factorizar y me va a aparecer un 1. Entonces, por eso es mejor no desarrollar al tiro el cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado nos va a quedar r más r seno de phi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue calcular esta parte de la expresión. Ahí, no, ahí. Esa parte de la expresión, sin la raíz. Entonces vamos a ver que r menos la raíz de eso nos va a dar algo que nos va a poder llevar a que cumpla la ecuación. Entonces primero la raíz. Recuérdense, cuando le aplican raíz a algo tiene que ir con módulo. Ahora, en este caso, esto siempre es positivo. ¿Ya? ¿Y por qué siempre es positivo? Por la definición. R siempre está entre 0 y R. El seno siempre va entre menos 1 y 1. Entonces, esto en el peor de los casos va a ser 0 y en el mejor de los casos va a ser 2R. ¿Ya? Entonces siempre es positivo. Así que no podemos olvidar del valor absoluto. Ahora calculemos R menos eso al cuadrado. Entonces, R menos esto al cuadrado es simplemente R seno de phi y todo esto al cuadrado. Esto es R cuadrado seno cuadrado de phi. O sea, el primer término de esta ecuación es R cuadrado seno de phi al cuadrado. Y la segunda tiene un sumado un más z cuadrado, que en este caso el z cuadrado, bueno, es simplemente R
coseno de phi al cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado no hace nada, así que nos queda un r cuadrado. Entonces cumple la definición. Así que cuando uno quiere escribir coordenadas que tengan esta forma, una forma simplificada es ocupar estas coordenadas. Cuando tenemos estructuras así, bueno, es más fácil escribirlo así. Más fácil en el sentido que las cosas se van a simplificar. Los términos son medio feos, pero las cosas se simplifican dada la geometría del problema. O sea, dada la geometría del problema, estas coordenadas nos van a ayudar. Entonces, cumple la ecuación. Ahora calculemos los factores de escala. Ya, dale. Eh, Yo tengo una pregunta. Es que el z era r coseno de teta, no r coseno de phi. Sí, eso iba a decir que uno Ay, tiene teta y otro phi. perdón. Entonces, como que no sé. No, aquí Como me que no equivoqué, se aquí me cumpliría equivoqué. la propiedad Aquí fundamental. me equivoqué, esto es coseno de phi. Ah, ya. Gracias. Pensé que lo había cambiado. Si me di cuenta de eso cuando estaba escribiendo las cosas, pensé que lo había cambiado. Bueno, eso está ahí. Ya, gracias. Lo voy a tener que cambiar en enunciado después. Vamos, si en la pauta lo tengo, sí, tengo que modificar las dos cosas. En la pauta lo tengo bien, lo cambié solo en la pauta. Entonces, gracias. Así que tenemos eso. Ahora veamos los factores de escala. ¿Ya? ¿Cómo se definen los factores de escala? El módulo de la derivada con respecto a las variables. Por cada variable hay un factor de escala, tenemos tres variables, tenemos tres factores de escala. ¿Ya? Nosotros tenemos variable r, phi y teta, así que vamos a tener el factor de escala hr, h phi y h teta. ¿Ya? Entonces, hr va a ser el módulo de la derivada de r con respecto a r. Porfa, cuando trabajen con r y r barra, fíjense que uno es escalar y el otro es el vector posición, para que no se confundan. Y bueno, lo mismo con h phi, el módulo de la derivada del vector posición en función de phi. Y lo mismo para teta, el módulo de la derivada con respecto a teta. ¿Ya? Entonces hay que calcular las derivas. Como dijimos, con arreglando el problema del enunciado, el vector R se veía así. Voy a escribir como un vector columna, para no gastar tanto espacio. Y dijimos que esto es, hay que ponerle phi en vez de teta. Entonces ese es nuestro vector R. Ahora derivamos. ¿Ya? Acuérdense cuando derivamos un vector como derivada parcial es componente en componente. Entonces, este vector derivado con respecto a R, la primera componente, bueno, el coseno de teta actúa como constante, ¿verdad? Que no depende del R. Después tenemos R grande, que es una constante, más R chica por seno de phi. El seno de phi va a actuar como una constante y cuando derivemos el R nos va a quedar 1. ¿No? Con el de abajo hacemos lo mismo. El único que nos cambia es el coseno se transforma en un seno. Y por último, la última componente, bueno, nos queda solo el coseno de phi. Así que esa es la derivada y ahora tenemos que calcular el módulo. El módulo con la norma euclidiana. ¿Sí? O sea, es más fácil calcular el cuadrado, que es la suma de las componentes al cuadrado. Coseno de teta, seno de phi al cuadrado, más seno de teta, seno de phi al cuadrado, más coseno de phi
al cuadrado. Ahora fíjense que en este término, y en este término, tenemos un seno de phi al cuadrado en común. Si lo podemos factorizar, y nos va a quedar la suma de coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y aquí tenemos el coseno al cuadrado de teta que no tocamos. Perdón, de phi. Esto es 1, así que nos queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta, perdón, coseno cuadrado de phi, es igual a 1. ¿Lo elevado al cuadrado? ¿Mm? ¿Por qué lo elevado al cuadrado para demostrar que la norma es 1? Ah, es que como la norma es raíz de la suma de los cuadrados, en vez de calcular con raíz todo, mejor calcular el cuadrado y después aplicarle la raíz. No, ya, bueno. Para no escribir una raíz gigante, ¿no? Entonces, el módulo es 1. ¿Eso qué significa? El factor de escala con respecto a R es 1. Así que tenemos nuestro primer factor de escala. Es el primer factor de escala. El siguiente, bueno, es lo mismo pero con phi o teta. Sí, da un poco igual el orden en que lo hagamos. Aquí yo puse phi primero, así que hagamos phi. Así que vamos a calcular dr de phi. ¿Ya? Para poder mirar lo que vamos a derivar, déjenme liberar otra. Si alguien quiere copiar, me avisa y volvemos. Entonces, eso ahora lo vamos a derivar con respecto a phi. Con respecto a phi, el coseno de teta actúa como constante por el r grande, una constante, el r chico ahora actúa como constante, tenemos que derivar el seno de phi. La derivada del seno de phi es coseno de phi. Abajo nos va a quedar lo mismo, exactamente lo mismo, el coseno cambia por seno, y el resto queda igual, porque el término de adentro es el mismo. Por último, el r coseno de phi, la derivada de coseno es menos seno, así que menos r seno de phi. ¿Se dan cuenta? Esto es r coseno de teta coseno de phi seno de teta coseno de phi y menos seno de phi. No se dan cuenta, pero este término en módulo nos va a dar 1. El mismo que teníamos antes, salvo un signo, pero como está todo al cuadrado, se va a ir el signo. Así que cuando calculemos el módulo, a nosotros nos va a quedar R. Sí, no sé si todos ven eso, o alguien no me lo compra y lo calculamos. Una duda, estamos utilizando como coordenadas toroidales, pero sobre una geometría euclidiana, supongo, porque estamos usando normas euclidianas, ¿o no? Sí, o sea, es que lo que estamos haciendo es transformar el espacio de un lado al otro. Entonces, Ah, ya, gracias. estamos escribiendo el espacio usual en estas coordenadas. A ver qué pasa. Sí, sí, vale. Entonces, todos me compran que eso vale R, ¿no? Una constante por un vector unitario, módulo esa constante. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que el factor de escala de phi es R. Y por último, calculemos el factor de escala de teta. Esto es un poquito más complicado, nos va a quedar una expresión no tan linda como la otra dos. No sé si alcanzo a hacerlo acá, pero... Bueno. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Diríamos esto con respecto a teta. Ahora el término de la izquierda es el constante, o sea, R más R seno de phi. Ahora ese es el término constante. Por coseno de teta, su derivada es menos seno de teta. Dijimos, este era el término constante. La derivada de seno es coseno. Y el último término no depende
de teta. Así que la derivada es 0. Entonces, nuevamente podemos factorizar esto por R grande más R chica seno de phi. Y aquí me queda seno de teta, coseno de teta y 0. ¿Ya? De nuevo, si se dan cuenta, esto es un vector unitario. ¿Ya? Es como un círculo de largo 1 en el eje. No exactamente un círculo porque tendría que ser seno más coseno, pero más o menos es como un círculo, debe ser un círculo recorrido de manera extraña. Pero tiene largo unitario. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el módulo de la derivada es simplemente el factor que está acompañando al vector, que en este caso es R más R seno de phi, que como dijimos era positivo, entonces no es necesario ponerle un módulo. Recuerden que la norma saca los escalares con módulo, pero en este caso como es positivo no hay problema. ¿Y eso qué significa? Bueno, el factor de escala con respecto a θ es R más R seno de phi. Seba, ¿podríais explicar eso de nuevo, por favor? Voy. ¿Solo este o los tres? A mí me complicó el último nada más. El último ya. Cuando excluiste como el vector. Ya, sí. Fíjate esto. Esto es un vector unitario. Porque ¿cuál es la norma? Seno cuadrado, bueno, menos seno cuadrado, que es seno cuadrado, más coseno cuadrado, más un 0. ¿Sí? O sea, la norma de menos seno, creo que estamos contentos. ¿Cuál es la norma de esto? No, lo voy a calcular al cuadrado para no poner raíz. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más, bueno, el 0 al cuadrado. Esto se transforma en seno cuadrado más coseno cuadrado y eso es 1. Entonces tenemos un vector unitario. Y si se acuerdan, la norma de un vector por un escalar es el módulo del vector, o sea, perdón, el módulo del escalar por la norma del vector. Eso fue lo que ocupé. Esto vale 1, así que me queda solo el escalar, que en este caso es positivo, así que lo ponemos sin módulo. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Ya, acá. Simplemente para ahorrar un par de calculitos que está haciendo eso, ¿no? Entonces, tenemos los factores de escala. Eso es básicamente la estructura geométrica o las transformaciones geométricas que hace esta transformación al espacio. Como que deforma el espacio con estos numeritos. Ahora, ¿cómo escribimos los vectores unitarios? Lo que sería como una base en este espacio. Bueno, como son tres variables, tenemos tres vectores. Esto siempre se suele hacer en R3, que es como la aplicación. Entonces, nosotros teníamos tres variables, R, phi y θ. Entonces, vamos a tener R tongo, phi tongo y θ tongo. ¿Ya? Estas son las tres. ¿Cómo se definen? 1 dividido en el factor de escala por la deriva. ¿Ya? Acuérdense, el factor de escala es la norma, entonces esto es un vector unitario. Por eso uno le pone el tongo. Acuérdense, como que el tongo se reserva para un unitario. ¿Ya? Entonces, para el phi, h phi por dr de phi, y una partida en h θ por dr de θ. Entonces esos son los vectores unitarios asociados a este sistema. ¿Ya? Nos piden calcularlo y nos piden además ver que son ortogonales, porque bueno, un sistema es una coordenada ortogonal. Si además de que podamos calcular todas estas cuestiones, los vectores unitarios son ortogonales entre sí. Bueno, ortonormales. Tienen norma 1 y son ortogonales. ¿Ya? Entonces,
calculemos estos vectores y después veamos que son ortogonales. Para los que no se acuerdan del lineal, ahí vamos a recordar lo que es ortogonalidad. Entonces calculemos esto. Lo bueno es que tenemos el h de todos y las derivadas de todos. Así que como reemplazar nomás. Entonces vayamos con R tongo. R tongo. ¿Dónde tengo el HR1? Entonces nos interesa solo la derivada. La derivada la tengo acá. Así que no tenemos que calcularla nueva. Entonces, y si me permiten voy a borrar esto. Entonces, es la derivada por el 1 partido en el factor de escala, que en este caso es 1. Entonces, R tongo simplemente este vector, que es como el vector derivado. Que como era de norma 1, bueno, no tenemos que normalizarlo. Entonces, es el primer vector unitario de este sistema. Ahora vamos con el siguiente, con phi tongo. Entonces, phi tongo es 1 partido en h phi, que si recuerdo bien era R. Ahora lo vemos cuando vaya a copiar el otro. Sí, era R. Y la derivada es esto. Lo bueno después de haber hecho todos estos cálculos que en realidad solo juntan los resultados. Ahora fíjense que el R se va a cancelar. Ya esto suele pasar en estos sistemas. Las cosas que no son como lindas de trabajar se suelen cancelar. Entonces esto nos queda coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, y menos seno de phi. Ese es el phi tongo. Y por último nos falta el teta tongo. Esto era 1 partido el factor de escala, este me acuerdo porque era el más feo. El R grande más el R chica por seno de phi. Y su derivada, eso sí que no me acuerdo. Lo hacemos acá. Aquí se me olvidó poner la derivada. ¿O no? Ah, no, el de abajo, perdón. Yo me enredé. Esa es la derivada. Con la derivada. Ahí más o menos el caso. De nuevo, fíjense, este término, no, ahí sí. Este término de acá se va a cancelar con esto de acá. Hay un 0 al otro lado, así que nos da lo mismo. Así que esto en realidad nos va a quedar los vectores sin esas componentes. Entonces esto es seno de teta, bueno, menos seno de teta, o seno de teta, y 0. ¿Ya? Así calculamos los vectores unitarios. ¿Cuál es la restricción para poder hacer la cancelación? Bueno, no me quería meter en eso, pero en este caso sería que seno de phi nunca fuera, bueno, en realidad la curva de nivel R seno de phi igual a menos R. Esta curva de nivel con R y phi variables. Cuando estemos fuera de esa curva de nivel, esto está bien definido. ¿No? No me quería meter en eso, porque es un área bien oscura cuando uno calcula esto. Pero cuando hagamos cálculos como tal hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Cuando nos metiéramos en la siguiente pregunta iba a hablar de eso, pero fíjense que aquí estamos dividiendo, entonces esto en verdad falla cuando estemos dividiendo por 0. Así que hay que tener cuidado cuando uno hace estas cosas. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Pero como que cuando uno calcula los ortogonales uno dice ya ignoremos que R vale 0,
Y después fíjate, esto está bien definido para todos los lados. Entonces como que uno lo ignora un poco. Yo les recomiendo ignorar eso hasta cuando nos pongamos a integrar. Para la integración es importante, pero hasta el momento no importa mucho. ¿Ya? Cuando calculemos las cosas en el siguiente problema, ahí les voy a explicar por qué es importante para integrar. Pero esos son los vectores unitarios donde estén bien definidos. Lo podemos dejar así bien abierto. Donde esté todo bien definido, esto va a funcionar bien. Veamos que son ortogonales. ¿Ya? Por si no se acuerdan, A y B, perdón, no estoy en ortogonal. Son ortogonales. Creo que también se dice perpendiculares. Ortogonales. Sí, su producto de punto cero. Básicamente forman un ángulo de 90 grados o menos 90. Dependiendo de dónde estén apuntando. Entonces hay que calcular esos productos puntos. En este caso basta calcular. Tenemos 3 vectores, así que basta calcular 3 operaciones, porque acuérdense que el producto punto conmuta, así que esto también es lo mismo que sirve por A. Así que no hay que hacer todas las combinaciones posibles. Basta hacer 3. R tongo por phi tongo. R tongo por teta tongo. Y phi tongo por teta tongo. ¿Ya? Basta hacer esos 3 cálculos. No sé si quieren que hagamos los 3 o hacemos uno y ustedes hacen el resto. No sé qué prefieren. ¿Uno? Ya, gracias. A ver. No, el tiempo. Me gusta esa filosofía. Hagamos el R tongo por teta tongo. Entonces, R tongo, bueno, lo voy a copiar acá y lo tengo escrito. Es seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta, y el último es coseno de phi. Teta tongo, el primero es menos seno de teta, el segundo es coseno de teta, y este es 0. Entonces, acuérdense, el producto punto es primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera por tercera y así. Entonces hay que hacer la multiplicación con componente en componente. O sea, menos seno de teta por seno de phi por coseno de teta. O sea, la primera componente, más. Esto es todo un número escalar, lo escribo hacia abajo para que se note como cuál es la multiplicación con cuál. El coseno de teta por el seno de phi por el seno de teta más 0 por coseno de phi. Si se dan cuenta, estos dos son iguales, salvo el signo. Así que suman 0. Y bueno, aquí tenemos 0 por coseno, así que esto es 0. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que producto punto y darle. Producto punto no es reusual, así que no hay que preocuparse que pueden estar en coordenadas distintas y cosas raras. Y así se hace con lo otro. Multiplicar y ver qué pasa. Con eso tenemos la ortogonalidad. Okay. Ya, más o menos estoy viendo el tiempo ya. Esa es la primera pregunta. ¿Ya? Yo les dejé propuesto escribir el vector posición en función de estos vectores unitarios. Para hacer eso, tienen que acordarse de esta formulita que está acá. El coeficiente que acompaña a este vector unitario es hacer un producto punto con el vector posición en coordenadas cartesianas. Si ven R en coordenadas cartesianas, o sea, esto que está acá,
y le hacen el producto punto con los ortogonales. ¿Ya? Si no entendieron nada, vean la pauta, no lo puse por tiempo nomás. Que me hubiera gustado hacerlo, pero si no, no vamos a alcanzar a hacer nada. Eso. Una pregunta, ¿Mm? ¿qué podemos decir ahora de los vectores unitarios que encontramos que ya cumplen, que son unitarios y que son ortogonales? Que son un triedro ortogonal, no sé cómo le llame el apunte, pero que esto es un sistema de coordenadas ortogonales, básicamente. Ya. Y si no cumpliera la ortogonalidad, ¿no nos sirve ya? No sirve para nada lo que vamos a calcular ahora. Ah, ya. Como que la ortogonalidad es bien útil para estas cosas. Por ejemplo, esta fórmula no es válida si las cosas no son ortogonales. O sea, estos coeficientes que acompañan a los vectores, no es verdad que se escriben así si las cosas no son ortogonales. Cosas así. Entonces, como que empiezan a fallar muchas propiedades que son útiles y no nos permiten concluir bien. Ya, pues. Hagamos los cálculos. Probablemente solo alcancemos a hacer eso. Entonces la P3 va a quedar entera propuesta. Aquí puse una indicación extensa de cómo calcular las cosas, porque sabía que probablemente no íbamos a alcanzar. Así que ahí la pueden leer y ver cómo se hace. O resolver un sistema de ecuaciones como lineal, o ponerse a matraquer. Yo lo hice de las dos maneras, así que pueden mirar las dos maneras. Pero me interesa ver esto porque vamos a ocupar las formulitas de los factores de escala y todo eso. Entonces, nos dan un campo vectorial. En este caso nos lo dan en coordenadas cilíndricas. Y nos piden, oye, calcúlale la divergencia. Les voy a dejar el rotor a ustedes porque básicamente vas a repetir lo que hicimos nosotros, pero con la fórmula del rotor. Y después nosotros vamos a calcular el gradiente de un escalar y ustedes van a con la presión. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es literalmente irse a la formulita. Si se van al resumen, yo aquí puse unas formulitas. Es saber interpretar estas formulitas. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Déjenme quitarle el zoom para que podamos mirar. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo que hay que hacer es escribir el vector en función de las coordenadas ortogonales del sistema. En este caso, rotongo, tetatongo y catongo. Por eso es importante saber hacer esto de acá. ¿Ya? Usualmente los campos nos los van a dar como itongo, jotatongo y catongo, bueno, y hay que saber transformarlo. Así que por eso esta pregunta igual es interesante, pero bueno, por tiempo y porque a veces te los dan así directamente expresados, lo vamos a hacer así. Pero ahí pueden ver cómo se transforma eso si no está así. Entonces lo primero es transformarlo a esa forma. ¿No? O sea, que esté como en función de como escrito en la base asociada a las coordenadas. Acuérdense que en lineal tenemos base y coordenadas y esas cositas. Eso es lo mismo. Entonces hay que escribirlo en esa base. En este caso lo tenemos. Y hay que aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces hay que ver cuáles son los factores de escala asociados y empezar a reemplazar. ¿Ya? En caso de la cilíndrica, el orden, generalmente el orden importa, sobre todo cuando trabajen con el rotor. O sea, importa cuál es W1, cuál es W2 y cuál es W3. Yo aquí en el resumen los puse en orden. O sea, este es W1, este es W2, este es W3, y lo mismo para efecto. ¿Ya? Debería estar todo en orden. Así que para cilíndrica, el W1 va a ser el rotongo. El W2 va a ser el tetatongo. Y el W3, como es Z nomás, es catongo. Así que eso es lo que vamos a trabajar.
Eso significa que el H1 es el factor de escala asociado a rotongo, el H2 es el factor de escala asociado a tetatongo y así. Entonces, el factor de escala de rotongo, cuando uno sabe cuáles son las letras, uno no le pone número, le pone la letrita. También está acá. Ya, intenté poner todo en el resumen. Es 1. El de teta es ro. Y el de z o el de k es 1. ¿Ya? Entonces eso son. Así que leamos con la fórmula. La divergencia de este vector, o sea, bueno, de este campo vectorial, ¿cuál va a ser? Va a ser 1 dividido en los factores de escala. H-ρ por H-teta por H-z. Un ρ. 1 partido en ρ. Fíjense que esto está multiplicando los 3 ya. Yo lo puse así para que se viera más ordenado en el látex, pero si hubiera más espacio uno lo puede poner como factorizado. Entonces ahora la derivada parcial con respecto al primer vector. El primer vector dijimos que era ρ. ¿De qué? Bueno, de FW1. ¿Qué es FW1? FW1 es la primera componente. O si escribimos F como F-ρ, rotongo, más F-teta, tetatongo, más F-z, catongo. ¿Ya? El FW1 corresponde a eso. En nuestro caso, déjenme bajar esto un poquito. En nuestro caso, F-ρ nos lo dan, no sé si lo alcanzan a ver, pero es 1 partido en ρ. F-teta no hay un tetatongo, por lo tanto está multiplicado por un 0. Y Fz es e a la menos teta cuadrada. O sea, no hay problema que las cosas dependan de otras variables que no sean las mismas. ¿ya? O sea, estas funciones dependen de las 3 variables. Pueden haber las 3 variables metidas. Lo que importa es que están en las coordenadas, en este caso cilíndricas. Así que FW1 es el F-ρ. Así que esto es 1 partido en ρ. Por H2, H3. En este caso, H2 es H-teta y H3 es Hz. Así que por ρ por 1. Más. Parece que la divergencia es un escalar. La segunda derivada de teta. ¿ya? F2. FW2 es 0. Bueno, el 0 sí que no lo voy a poner. ¿ya? Pero esa es la idea, como que poner todo. Más, ahora, por último, aquí debería ser un 3. Lo voy a cambiar. Eso es un 3 por si acaso. Eso también de ahí. Ahí esto lo copié de arriba, textual. Eso está malo, por si acaso. Eso debería ser DW3 FW3 H1 H2. Eso lo quería decir. Lo voy a cambiar y voy a subir el enunciado no. Entonces, eso sería la derivada con respecto a la tercera variable, z, de Fz menos teta cuadrado, que es FW3, H1, H2, H1 es ρ, perdón, H-ρ es 1 y H-teta es ρ. Si se dan cuenta, ¿esto cuánto nos queda? 1 partido en ρ, ¿por qué? Desde ρ, este ρ se va a cancelar con ese. Así que nos queda la derivada de 1. Más la derivada de esto que no depende de z. Así que esto es 0. La derivada de 1 es 0, así que esto nos queda 0. ¿ya? Así que la derivada de esta cuestión es 0. Bueno, la divergencia. Así es como se calcula con factores de escala. Viendo la formulita y identificando los términos. Cuidado, eso sí. Esto no es válido en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por un ρ. ¿ya? Entonces, esto no es válido cuando ρ es igual a 0. O sea, cuando ρ vale 0, esto falla. Así que aquí hay que tener ojo. Problema de estas coordenadas, en cilíndricas, ρ igual 0 es todo un eje, todo el eje z. Porque puedo poner x e y igual a 0 y moverme en todo z. Por lo tanto, cuando estemos integrando, hay que tener cuidado si nuestra región de integración contiene el eje z o no. Si pasamos por el eje z, hay que tener cuidado porque vamos a estar trabajando con integrales impropias. Si no pasamos por el eje z, bueno, todo está bien definido, todo va a salir bien. ¿ya? Así que
hay que tener un poco de cuidado cuando trabajar con estas cosas. Las indefiniciones pueden ser bien grandes, dependiendo de las coordenadas. Hay que tener cuidado. Eso es lo que quería mencionar y el profe me pidió también que lo mencionara. Que tengan cuidado que esto se indefine en muchas partes. Así que así se calcula la divergencia. No sé si quedó alguna duda. Estamos más o menos bien de acuerdo como cuando partimos. Así que hagamos el gradiente. Sí, hagamos el gradiente y con eso lo dejamos. Y ahí yo modifico eso. Si encuentran otros errores me avisan para cambiarlo ya. Entonces calculemos el gradiente ahora de esta función. Ya calculemos el gradiente de f, perdón, de f igual a e a la menos z cuadrado de honro. Yo tenía una pregunta. Dale. ¿Cómo identificaste los factores? Ay, no sé si se llama así. El H sub rho, el H sub theta. Eso los tengo acá en el resumen. O sea, son conocidos, te los pueden llegar y ocupar. Y el orden es como el orden que yo los puse acá. ¿Ya? O sea, ese es como el orden clásico. Ah, porque eran cilíndricas. Sí, estamos en cilíndrica, sí. Ay. Sí, todo este problema está en cilíndrica. No quise Ay, ocupar si esférica dijera, porque si no iba a quedar muy feo. si dijera esférica y en algún momento lo hicimos, llego y las pongo. Sí, aquí está. Ya. Esférica y cilíndrica son conocidas, las pueden ocupar. Ya, bacán. Con toroidales yo tenía un poco de cuidado si les preguntan toroidales, pero bueno, ya hicimos el cálculo, así que las pueden repetir el cálculo. Pero creo que están en el apunte también, no estoy seguro. Pero al menos cilíndrica y esférica son 100% conocidas. Las pueden llegar y ocupar sin problema. Así que, ahora hagamos el gradiente. ¿Ya? El gradiente de esto. El gradiente es un poco más sencillo, ¿ya? Porque fíjense, la expresión es como bien lineal. El gradiente de f en coordenadas generalizadas o coordenadas bla 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 se ve así. En nuestras coordenadas, ¿cómo sería? Dijimos que el h1, bueno, todo lo con 1 iba a ser ρ, entonces sería h ρ, la área parcial de f con respecto a ρ, más 1, bueno, rotongo. Acuérdense que el gradiente es un vector. En el apunte están estas cosas escritas como se ven en particular para esférica y cilíndrica. Por espacio yo no lo puse acá, pero están. Por si alguien no quiere aprenderse esto así, pero igual les conviene por si les ponen cosas más feas. Entonces, ese es el primero. El segundo dijimos que era teta, así que h teta, área parcial de f con respecto a teta, de teta tongo, y 1 partido en hz de la área parcial con respecto a z de k. Y así se ve. En nuestro caso, bueno, nos vamos a nuestra tablita o su resumen, el apunte, no sé, y vemos cómo son. En este caso solo nos queda df de ρ en retongo. El h teta tiene un ρ, df de teta tongo, más df de z k tongo. ¿Ya? Ahora le damos. Este término se nos va a 0, porque la función no depende de z. Así que df de ρ por retongo, más 1 partido en ρ, df de teta tongo. Y ahora nos ponemos a derivar usualmente. Voy a dejar un poquito a ver si se alcanza a ver. Derivamos con respecto a ρ, teoría parcial usual. El e a la menos teta cuadrado queda como constante. 1 partido en ρ, su derivada es menos 1 partido en ρ cuadrado. Y el teta, el ρ ahora queda como constante y hay que derivar este e a la menos teta cuadrado, que sería menos 2 teta e a la menos 2 e a la menos teta cuadrado por cadena, ¿verdad? Derivamos la exponencial, nos queda lo mismo, y después derivamos el menos teta cuadrado. ¿Eso qué significa? Bueno, el gradiente nos va a quedar menos e a la menos
teta cuadrado dividido en rho cuadrado, rotongo, menos 2 teta rho e a la menos teta cuadrado, teta tongo. Ahí ese es el gradiente en coordenadas cilíndricas. La parte del teta tongo no iría con un rho cuadrado, porque el h tongo es rho, ¿no? Un rho cuadrado, toda la razón. Gracias. Ahí, se me quedó toda la razón. Déjame ponerlo más explícito. Eso sale muy fácil. Menos 1 partido en rho por la derivada. Así que esto nos queda menos e a la menos teta cuadrado. Rotongo menos 2. Ahí sí. Veamos si calza con los biocalculantes. Sí, eso fue lo que a mí me dio cuando lo calculé. Ahí eso sería, así se calculan las cosas. Cuando tenemos las coordenadas, generalmente las cosas se simplifican un poquito a hacerlas como en cartesiano. No sé si se acuerdan del auxiliar 1 que hicimos cosas en cartesiana y la matraca se volvió muy fea. Aquí se simplifica un poco. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, porque no quiero hacer más que eso. Yo creo que con eso estamos bien. Lo que sí le iba a decir un poquito cómo hacer esta y esta. El profe me pidió que les comentara un poco. Para el rotor, bueno, tienen que hacer lo mismo que nosotros hicimos y ocupar o esta fórmula o esta fórmula. O sea, cualquiera de las dos son las mismas. Con la salvedad de que hay que tener cuidado, porque estas fórmulas son válidas solo cuando este triedro, W1, W2 y W3, cumplen la regla de la mano derecha. Eso quiere decir que estas son como las coordenadas que, o sea, como las propiedades que tienen que cumplir. No sé si se acuerdan que si uno calcula como X cruz Y o Y tongo cruz J tongo me da K tongo, sobre todo en física uno ocupa mucho eso, se tienen que cumplir esas relaciones para que esta fórmula sea verdad. ¿Ya? Así que hay que tener un poco de cuidado. Por eso intenté ponerlo en el orden correcto aquí, para que lo puedan llegar y ocupar. ¿Ya? En el apunte dejan explícito cuál es cuál. ¿Ya? Pero este es el orden. Para cilíndricas, para que esta fórmula sea válida, tiene que ser ρ, teta y zeta. Y para esféricas, para que esto sea válido, tiene que ser no, esto los tengo al revés. Tiene que ser ρ, teta y phi. No, ρ, phi y teta. Ρ, phi y teta. Esto lo tengo al revés. Tengo que cambiarlo. Creo. Ya, pero tengan cuidado, Morales. ¿Ya? Para el rotor. Para el resto de fórmulas da lo mismo. Porque el resto de fórmulas no ocupan en ningún punto el producto cruz. Entonces no es necesario el orden en que estoy operando las cosas. Puedo elegir cualquier orden. El rotor, acuérdense, tiene un producto cruz. Entonces sí es importante el orden en que opero los vectores. ¿Ya? Voy a revisar bien cuál es el orden de las dos y lo voy a poner aquí. Ya, voy a poner el orden acá. En la pauta lo puse explícitamente cuál es el orden. Pero eso. ¿Ya? Y bueno, eso es para cuando calculen con rotor. Para cuando calculen el laplaciano, tienen que hacer dos fórmulas seguidas. El gradiente de la función, que ya lo calculamos, eso les va a dar otra función, y después tienen que aplicar la divergencia, que lo hicimos acá. O sea, es como mezclar dos fórmulas en coordenadas generalizadas y ver qué sale. ¿Ya? Pero eso es todo. Ahora, si tienen alguna otra duda. Voy a arreglar esos errores de tipo en el resumen.
revisar el orden de las coordenadas y voy a subir el enunciado nuevo. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. ¿No? Si no, lo podemos dejar hasta aquí. No, todo quedó claro. Vale. Sí, eso nomás, porque hicimos como 1 hora, según yo, ¿no? Más o menos, por lo que calculé. Oye, disculpa. ¿Sí? Yo tengo una duda, que si el control en la otra semana, ¿hasta qué materia debería entrar más o menos? Sí, ¿cachai? A priori, debería ser hasta flujo, justo lo que van a ver en la próxima clase. ¿Ya? Que es como... Stocks y eso no. No, eso no va a alcanzar. No, eso no lo vamos a alcanzar. A lo más el teorema de Gauss, de la divergencia, pero eso tampoco es seguro que lo vayamos a ver porque, bueno, saben, hay como, no sé, 6 o 7 cursos, creo. Entonces, como es coordinado y con todos los cursos, depende mucho de lo que vean todos. Entonces, probablemente solo se vea como definición de flujo. Y eso después, pero, o sea, la otra materia igual se va a ver después. No vamos a Sí. pasar al tiro como a la siguiente unidad. No, esa materia es súper importante, no podemos saltarla. Me sorprendería mucho si lo saltaran. Es súper importante para toda la área aplicada. Toda esta parte se puede aplicar mucho. Entonces es importante ver esos teoremas. Vale, gracias. Sorry, voy a ir a la última página que me faltó anotar algo. Voy. ¿Está bien ahí o más arriba? No, está bien ahí. Alguien, no sé si todavía está, pero alguien preguntó si no era la P3. No, pero está en la pauta. Y la hice bien detallada, ya que si no nos íbamos a alargar mucho y tampoco les voy a estar aquí 1 hora y media, 2 horas más trayendo. Yo no tendría problema, pero igual me gusta seguir como la regla de 1 hora.